Let's go. Roll. Buenas noches a todos, a todas y a todos. Soy Mauricio de Medina en esta transmisión simultánea que estoy llevando en Facebook, Instagram y YouTube como parte de un proyecto que hemos llamado Aprende, Ahorra e Invierte, donde buscamos llevarles educación financiera e información actualizada con personas, con individuos que son especialistas en los mercados financieros, y hoy tengo un invitado de lujo para hablar de tasas de interés, para hablar de el mercado de deuda, para hablar de fondos de inversión, para hablar brevemente de recesión, que es ahora la noticia que circula el día de hoy, y para que con todo este mix de información ustedes se puedan llevar algunas ideas, reflexiones que les permitan tomar mejores decisiones para su patrimonio. Y en ese sentido, quiero mencionar que mi invitado se autodescribe, por lo menos en Twitter, como matemático, financiero, Chief Investor Officer y entusiasta de la historia. Luis González, ¿cómo estás? Mao, muchas gracias por la invitación. Todo en orden. Bueno, pues te agradezco que te hayas dado un tiempo para compartir con las personas que vayan a ver o escuchar este live. Les invito a que se pongan cómodas, a que tengan ahí su bebida refrescante, algo que comer, porque la charla va a estar muy interesante. Y si te interesa a ti saber qué hacer bajo este entorno, pues qué mejor que escuchar de los especialistas. Y voy a empezar mencionando un poco quién es Luis González, que es una autoridad, es una figura muy conocida en los mercados financieros de nuestro país, México, pero para quien no lo conozca, dar una breve reseña de quién es él. Luis González es licenciado en Matemáticas Aplicadas, ostenta la certificación muy prestigiosa de asesores financieros, llámese CFA, tiene 20 años de trayectoria profesional. Es Chief Investor Officer de una firma global de gestión de inversiones de nombre Franklin Templeton, que como dato puedo decir administra 1.7 billones de dólares. Y bueno, pues es el gestor de un fondo multigalardonado en nuestro país por Morningstar. Ahorita vamos a hablar de este fondo y demás. Y este fondo se llama FT-LICU y administra este fondo nada menos que 13,000 millones de pesos, que es equivalente a una vez el Producto Interno Bruto de México. Adicionalmente, pues Luis, de manera recurrente es invitado a escribir en varias pues revistas, periódicos, es invitado a programas de radio y televisión para dar sus puntos de vista y análisis de lo que está pasando en los mercados financieros. Habiendo dicho esto, Luis, tengo una pregunta para ti y que tal vez la audiencia quiera saber. ¿Cómo es la semana laboral de un Chief Investor Officer? ¿Qué haces? Bueno, antes que nada, gracias, Mao, por la presentación. A ver, mucho de lo que hacemos, o de lo que, por lo menos de lo que hago yo, te podría decir que la mitad de mi tiempo se me va en ver temas de estrategia en los portafolios, ¿no? O sea, mencionabas uno de los fondos que teníamos ahí en Franklin. En realidad tenemos otros 9 fondos públicos y además una cartera importante de mandatos de fondos privados. Entonces, pues, a ver, sí, tenemos varias estrategias en esos mandatos. Entonces es ver lo que está pasando en el mundo, llevarlo o intentar bajar eso a la estrategia, ¿no? Es decir, a cómo podemos apalancar eso que está pasando en el mundo
a través de instrumentos financieros, renta fija, renta variable, algún otro tipo de instrumento, ver cómo se acomodan los portafolios y ejecutarlo, ¿no? Te digo que la mitad de mi tiempo se me va en eso. Hay mucho que leer, mucho que aprender, mucho que analizar. Y la otra mitad se me va en pues platicar con clientes y prospectos sobre la estrategia, qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, hacia dónde vemos que va el portafolio o el mundo en general. Entonces, de manera muy simplista, te podría decir que así se me va la semana, la mitad del tiempo en hacer análisis y aterrizarlo a los portafolios y la otra mitad se me va en pues, platicar con clientes y prospectos sobre lo que estamos viendo en el mundo y en los portafolios también. Bueno, qué bueno que lo describes porque es muy importante, por lo menos para mí, que estos invitados que vienen aquí a compartir su conocimiento, su experiencia, pues sean gente que realmente administra dinero o que tiene influencia en el ámbito y es precisamente pues tú un gran conocedor de los mercados y por eso pues haces lo que haces, ¿sí? La idea del live de hoy, que se titula Setes a la baja, ¿qué hacer? Creo que lo primero que hay que mencionar es de dónde viene esta alza de las tasas de interés, siendo un indicador pues muy importante, que cuando se mueven las tasas se mueve todo, cuando un presidente de un banco central, dígase el de Estados Unidos, habla, pues todo el gremio financiero está atento a lo que dice, a leer entre líneas, tratar de entender qué es lo que quiere decir, porque eso puede tener muchas implicaciones, no solo en los mercados financieros, sino en toda lo que es la economía. Y bueno, veníamos para poner un poco de contexto y aterrizarlo. Veníamos de unas tasas, digamos, bajas por mucho tiempo y tratando de ligarlas ya a un instrumento conocido como el CETE. En el 2022 veníamos iniciando con una tasa de arribita del 5%, tasa anualizada. Cerramos el 22 con un cambio muy fuerte que lo llevó a estar al 10%, tasa anualizada. 23 y 24 a 11%. Y hoy que estamos ya en el 2025, vemos que hay una pendiente a la baja y que por lo menos el Z a 28 días, que es el que estoy haciendo referencia, en la última subasta, la de ayer, está en 8.8% tasa anualizada. Y entonces, de una manera breve, yo quisiera que nos comentaras por qué se dio ese cambio de las tasas, por qué subieron tanto y qué es lo que trajo consigo. Claro. Sí, a ver, los bancos centrales, particularmente la Fed, Banxico, tienen esta herramienta de política monetaria que es la tasa de interés, que la utilizan para combatir la inflación o en el caso de la Fed para promover un poco el crecimiento. Vamos a concentrarnos en la inflación. Entonces, cuando la inflación sube, que fue lo que pasó en 2022, Estados Unidos tuvo inflaciones que no había visto en los últimos 40 años, desde los 80s, que no se veían ese tipo de inflaciones. México tuvo inflaciones que no se veían desde inicio del siglo, es decir, veintitantos años. Entonces los bancos centrales lo que hicieron, o lo que hace un banco central cuando ve inflación es, se empieza a subir las tasas de interés. ¿Para qué? Para que el consumidor reduzca su consumo, para que el crédito se vuelva más caro, para que la gente deje de consumir y por lo tanto los precios dejen de subir, ¿no? Al ser inflaciones que no se habían visto en décadas, los bancos centrales subieron sus tasas de una manera muy rápida, ¿no? Mencionabas los niveles de 5 a 10% en un año, después las mantuvieron alrededor del 11, 11,25, llegaron a su máximo en 2023, 2024 y después empezaron a bajar sus tasas una vez que la inflación había estado controlada, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevó a los niveles tan altos de tasas? Pues obviamente todo el tema inflacionario, ¿no? Todo ese pico inflacionario que se vivió en 2022 y empezado por la pandemia y agravado por la guerra Rusia-Ucrania.
Y una vez que eso mengua o que esas presiones inflacionarias bajan, entonces los bancos centrales tienen mucho más seguridad para poder decir, ok, ya no necesitamos tasas tan altas, vamos a empezar a bajarlos. Particularmente Banxico ha sido más agresivo que la Fed, ¿no? La Fed, por distintas razones, las expectativas de inflación, los aranceles de Trump, etcétera, etcétera, están siendo mucho más cautelosos que Banxico, están manteniendo sus tasas, o sea, ya tuvieron un par de recortes, pero están manteniendo sus tasas todavía altas. Banxico no, Banxico dice, ok, en México la inflación está pues, más o menos donde la queremos tener, que es en el rango de 2 a 4%. Ya estamos ahí, vamos a empezar a reducir las tasas de un ritmo un poco más acelerado. Y llevamos dos o tres juntas con recortes de 50 puntos base. Eso nos ha llevado a la grabación de este live el 23 de abril a tasas de Banxico del 9% con la expectativa de que en mayo se recorten a 8,5, es decir, el CETE que mencionaste de 8,80, pues ya se está adelantando incluso a la idea de que el Banco Central va a seguir recortando tasas. Entonces, para el inversionista pues ya no es tan atractivo. A ver, no me malinterprete, una tasa del 9%, del 8,80, sigue siendo una tasa atractiva, pero ya no son las tasas del 11,25 que veíamos hace algunos meses, ¿no? Entonces surge la pregunta de este live, ¿no? Y ahora que los CETES están bajando, pues, ¿qué hago, no? O sea, si bien siguen siendo atractivos, pero ¿qué otras opciones tengo, no? Muy bien. Voy a adentrarme un poquito empezando por los CETES, ¿sí? Los CETES, como tú bien sabes, pues es un instrumento que está respaldado por el gobierno federal y es considerado el instrumento libre de riesgo, y voy a ponerlo entrecomillado porque se sabe que pues todo en la vida tiene un riesgo, pero por lo menos es el más seguro en nuestro país de instrumentos financieros por ese respaldo gubernamental que lo emite el gobierno de México. El CETE se llegó a ubicar como uno de los instrumentos de deuda de corto plazo de tasa más alta a nivel mundial. ¿Voy bien, Luis? Sí, o sea, en estos últimos años. En los últimos, en el periodo que estamos manejando, del 22 a la fecha. Sí, o sea, sí, y además el más alto dentro de los países que están bien calificados, es decir, que su deuda es lo que llaman grado de inversión, es decir, segura hasta cierto punto, ¿no? Entonces, México era el país que tenía la tasa de interés más alta del mundo. Entonces, invertir en pesos, pues hacía o hace mucho sentido. Y vimos en este periodo de estos 3, 4 años, incluso como plataformas como CETES Directo tuvo un incremento sustancial o exponencial, me atrevería a decir, de número de cuentas, que hoy día, o por lo menos al cierre del año pasado, estábamos hablando de más de 2.300.000 cuentas en CETES Directo, donde pues tiene sus beneficios, que ahorita vamos a hablar de ellos, y luego los vamos a comparar contra fondos de inversión para peras con peras, manzanas con manzanas. Y lo que vemos ahí, para los que tengan una herramienta o una cuenta en CETES Directo, es que lo cierto es que todo esto ayudó a que ese número se incrementaba, ¿no? Veníamos de la pandemia, la gente empezó a interesarse por sus ahorros, por sus inversiones, por abrir una cuenta digital, que antes, pues, de todos estos eventos, pues era algo así como que causaba, pues, cierto temor, digámoslo así, y veo que esto ha sido benéfico para, pues, para la mayoría de las personas, ¿no? Porque, hacia allá va el mundo, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, en estas plataformas, pues no nada más existen los CETES, existen los UDIBonos, existen los bonos M, existe un fondo de deuda de corto plazo llamado Bondía, y eso nos lleva a, pues yo creo, la necesidad de saber cómo funcionan estos instrumentos para poderlos incorporar en un portafolio de inversión, porque no todo se resuelve
con un CETE. Correcto. El CETE, pues tú sabes, tiene varios plazos de, vamos a decirle, un mes, 3 meses, 6 meses, un año y hasta 2 años. Y en ese sentido, ya comparándolo con los fondos de inversión, ¿cuáles crees que sean los beneficios y no beneficios o ventajas y desventajas de comprar un instrumento puro, como puede ser por medio de CETES directo o por medio de un fondo de inversión donde tú eres un gestor y pues eres un especialista de ello? Claro. A ver, hay muchos beneficios de por qué comprar un fondo de inversión, ¿no? Uno podría decir, a ver, yo simplemente abro mi cuenta de CETES directo y compro el CETE que me ofrecen y listo, ¿no? Ya le puedo ganar a cualquier fondo de inversión. La verdad es que no es tan sencillo, ¿no? De entrada, por cómo funciona tu escaparate para escoger, digamos, lo que puedes escoger en la plataforma, pues es lo que el gobierno va a emitir esa semana, ¿no? Y solo puedes comprar los martes, solamente puedes comprar los plazos que se están subastando ese día, ¿no? Generalmente son setes de 28, 91, 182, a veces de un año y a veces de 2 años, no siempre. Mismo caso si te quieres agarrar algo de plazo, pues a veces te dan el bono de 5 años, a veces el de 20, a veces el de 30, el UDIBONO es lo mismo, ¿no? Entonces está sujeto a una demanda, más bien una oferta bastante reducida. Esa es una. Dos, si de repente entras a un set de un año y lo quieres vender, pues obviamente va a haber una comisión de salida y pues no necesariamente vas a vender en el mejor momento, ¿no? Y eso te podría causar ciertas minusvalías. Al hacerlo en un fondo, por ejemplo, el fondo, el FTLIQ que manejamos ahí en Franklin, es un fondo grande, es un fondo que tiene, como decías, 13,000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos acceso al mercado primario, que es el que tiene el inversionista normal en CETES directo, pero también al mercado secundario, ¿no? Es decir, para que se den una idea, hoy por hoy hay alrededor de 30 o 40 CETES vivos de distintos plazos. Hay alrededor de 18 bonos de distintos plazos, alrededor de 12 UDIBONOS, 13 UDIBONOS de distintos plazos, y además tasa flotante, ¿no? Que eso, por ejemplo, no lo encuentras hasta donde tengo entendido en CETES Directo, tasa flotante que son los bondes, ¿no? Que te pagan alrededor de 15 o 20 puntos base arriba de la tasa de Banjico. Entonces, toda esa paleta, como al interior del fondo, te permite tener un manejo activo pues, de la inversión, ¿no? De tal forma que o sea, no es lo mismo comprar un set de 28 días a un set de 91, a un set de 182. Hay veces que hay mucho más valor en el set de 182 o en el set de un año o en el set de 2 años o a veces en el set de 28 y saber escogerlos y cuándo escogerlos te puede generar una plusvalía interesante. Nada más para que te des una idea de qué nivel es la plusvalía, si hacemos el corte a cierre de hoy, 23 de abril, podemos ver que el fondo, el FTLIQ, ha rendido alrededor de 40 puntos base arriba de CETES, ¿no? Y esos 40 puntos base arriba de CETES son efectivos, es decir, contando del 31 de diciembre al 23 de abril. Si eso lo anualizamos, pues entonces estamos hablando de 120 puntos base, de 1,2% arriba de CETES, ¿no? Obviamente el fondo te cobra una comisión, sí, pero ese exceso de rendimiento sobre CETES se justifica y se justifica por mucho, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de tener un fondo? Pues obviamente el tamaño, ¿no? No es lo mismo que tú entres con tus 100 pesos a CETES Directo que entres con tus 100 pesos a un fondo que tiene 13,000 millones de pesos y que tiene poder de negociación en el mercado. Entonces, pues eso te genera mejores precios, mejor alcance, etcétera, etcétera. Y además tienes el manejo activo, ¿no? De puedes comprar y vender sin penalización en el mercado, dependiendo de si un instrumento ya dio lo que tenía que dar o si hay un instrumento interesante en el mercado y podemos generar rendimiento comprándolo, ¿no? Muy bien, Luis. Otra diferencia o que quiero recalcar, si me lo permites, es CETES directo está pensado para personas físicas.
Y puede que en esta audiencia haya personas que tengan su negocio o que dirijan la parte financiera de una empresa y ahí no podrían tener acceso a poner el capital de su empresa. En cambio, si invirtieran en un fondo de inversión, pues ahí sí podrían poner ese dinero y de alguna manera pues obtener igual o mejores resultados que comprar simplemente un CETE puro, ya Exacto, que una de las ventajas también de los fondos de inversión es que son muy líquidos y exacto. eso permite, en el caso del FT-LICU, pues prácticamente tener acceso a tu dinero cualquier día de la semana. Entonces, bueno, eso es un beneficio que también quiero mencionar. Y hablando de inversionistas institucionales, lo que mencionas es muy cierto. Muchas veces, por ejemplo, y lo vemos en tesorerías de empresas grandes, generalmente una tesorería tiene abierto contrato con uno o dos bancos, ¿no? De tal forma que cuando quiere fondear su dinero o invertir su dinero en el corto plazo, se voltea con uno de esos dos bancos y los bancos saben que lo tienen atado, ¿no? Saben que si no es conmigo, pues no, o sea, no inviertes tu dinero. Entonces el banco tiende a castigar la tasa a la tesorería, ¿no? Cosa que no sucede en el fondo. Yo como no estoy casado con nadie, ¿no? O sea, mi negocio es manejar lana, nada más. O sea, yo no coloco créditos, o sea, lo único que hago yo es manejar dinero. Entonces, yo tengo abierto contratos con todas las contrapartes del mercado, con todos los bancos, con todas las casas de bolsa, y todos los días los pongo a competir, ¿no? Es decir, a ver, quiero invertir estos 1.000 millones de pesos. ¿Quién me da la mejor opción? ¿No? Y si un día es el banco A, pues me voy con el banco A. Si algún día es la casa de bolsa B, me voy con la casa de bolsa B. Es decir, o sea, ese tamaño y esa infraestructura operativa que tiene un fondo, particularmente un fondo de Franklin que no está casado con nadie, ¿no? Eso es como fondos de otros bancos que pues generalmente se voltean con su propio banco y listo, ¿no? Esa arquitectura abierta, digamos, que tiene Franklin, pues te ayuda justamente a optimizar la cadena de operación. Y yo tengo la certeza todos los días que estoy cerrando la mejor tasa del mercado, ¿no? Muy bien. Ahora quiero pasar a hablar un poquito de fondos. Eh, en nuestro país, por lo menos por categoría, hay 32 categorías de fondos. En nuestro país, México, hay más de 600 fondos disponibles. Generalmente las instituciones financieras o casas de bolsa eh, tienen sus propios fondos y hay en nuestro país una empresa de análisis financiero que se llama Morningstar, es una firma global que se dedica a evaluar el desempeño de estos fondos, todos los fondos, en todas las categorías, y cada año pues otorga un reconocimiento, un premio al comportamiento, a la eficiencia de cada fondo en las categorías que se tienen para elegir. En este caso, el fondo que tú manejas, que lo hemos estado mencionando, FT LICU, y es importante resaltarlo, lleva 7 años ganando como el mejor fondo de deuda de corto plazo gubernamental mexicana. Y bueno, pues eso es un reconocimiento muy valioso, donde pues aquí podríamos tener la certeza de que estamos invirtiendo con una buena gestión y que pues en ese comparativo de fondos, pues es algo importante que la gente lo sepa. En Claro. CETES Directo, por ejemplo, hay un fondo que entra en esa categoría que se llama Bondía, pero Bondía no es el ganador de este premio. El ganador de este premio es FT LICU por 7 años. Y a veces yo les menciono a nuestros prospectos en la firma de asesoría porque me mencionan que tienen dinero en el Bondía. Y a veces mencionan que la tasa de interés del Bondía es mayor que el CETE. Y lo que yo les reitero es, para poder comparar esto, deben entrar
a lo que se llama un prospecto de inversión, porque el Bondí es un fondo y ahí pues tienen que entender cómo está categorizado, cuál es el rendimiento neto, porque a veces el rendimiento que se muestra es bruto, y cuáles son las comisiones con respecto a ese fondo. Y es ahí donde se requieren esta clase de herramientas o de firmas como Morningstar que nos permiten evaluar para tomar una mejor decisión. Entonces ahí quiero reforzar la parte de la información es pública y hay empresas que no tienen compromiso para poder hacer esta evaluación y es responsabilidad o corresponsabilidad del dueño del dinero, pues saber en qué se está invirtiendo, cuánto cuesta, cómo está compuesta la cartera, cuánto lleva vigente cotizando. Toda esa es información valiosa porque al final del día alguien podrá decir, pues denme el fondo de donde estoy actualmente, ¿no? O pues no se necesita una ciencia para escoger un sete, pero lo cierto es que ganarle un peso al mercado pues requiere de mucho análisis y de mucho estudio, Luis. Sí, claro. A ver, mira, ahondando un poquito en lo que decías, sí, como decías, Morningstar es una empresa, es una empresa, digamos que un tercero, de terceros, a nivel global, que además tienen operación aquí en México. Y sí, durante 7 años le han dado el premio al FTLIQ, 7 años consecutivos. Ningún fondo en México ha tenido 7 años consecutivos con este tipo de premios. Eh, ¿En qué se basa para dar ese premio? Generalmente son en rendimientos de 1 año, 3 años y 5 años. Es decir, no necesariamente porque tuviste un buen año ya eres ganador, sino también premian la consistencia, ¿no? Entonces, el FT Liquid ha estado consistentemente por encima de sus pares de mercado durante 7 años. Lo que comentas es muy cierto. Muchas veces las operadoras o el material de marketing de los fondos te muestran rendimientos brutos, rendimientos que no son accesibles a nadie, ¿no? Un inversionista tiene que hacer la tarea de sentarse a ver cuánto le está cobrando el fondo, ¿no? Y para eso existen las series, ¿no? Los fondos tienen series. Y las series lo único que te dicen es si es para personas físicas, morales o exentas, y dentro de esas tres categorías, cuánto te van a cobrar. Entonces, generalmente los fondos, y a ver, estoy generalizando porque cada fondo es distinto, pero generalmente un fondo tiene una serie barata, una serie mediana y una serie cara, ¿no? Tanto para personas físicas como para morales, como para exentas. Entonces, pues hay que ver en qué serie estás invirtiendo, porque si de repente dices, ok, sí, mi fondo le está ganando 20 básicos a CETES, ajá, pero la comisión que me están cobrando es 1,5, pues en realidad estás 1,3 abajo de CETES. Entonces, pues el fondo ya no es atractivo, ¿no? Eh, y esa es un poco la idea también de la calificación de Morningstar, ¿no? Morningstar califica, no califica al fondo como tal, califica al fondo más su serie. Entonces, la serie que ha ganado el premio es la BF1, que es la serie barata para personas físicas, ¿no? Del fondo. Entonces, puedes, o sea, al adquirir este instrumento, el FTLIQ BF1, tienes la certeza de que estás teniendo una gestión buena a un precio razonable. Y ese conjunto de buena gestión y buen precio hace que el FTLIQ F1 sea el mejor del mercado, ¿no? Muy bien. Hasta este momento, algunas personas podrían preguntarse, ¿dónde adquiero el FTLIQ BF1? Y quisiera que les compartieras quiénes son los clientes de Franklin Templeton y a dónde tendrían que acudir si quisieran acceder a este producto. Claro. Franklin tiene un modelo de negocio un poco distinto a lo que tiene digamos que el banco, la casa de bolsa típica del mercado mexicano, ¿no? Franklin ve pura persona moral, no ve empresas,
fondos de pensiones, tesorerías, fondos patrimoniales, etcétera, etcétera. Y B, distribuidores, es decir, todos los distribuidores de fondos del mercado son nuestros clientes. Entonces, Franklin Templeton es como la armadora de coches. Ahorita que los coches con las tarifas están muy de moda. Entonces, Franklin es como la armadora de coches. Entonces, si tú, cliente final, quieres ir a la planta de Volkswagen a comprar un coche, no te lo van a vender, ¿no? Te van a decir, pues tenemos 10,000, 15,000 distribuidores en el país, ve con uno de ellos, ¿no? El caso de Franklin es igual. Nosotros somos la planta armadora y nosotros le vendemos nuestros productos a los distribuidores. Y esos distribuidores ya se encargan de llegar al cliente final, ¿no? Y por distribuidores me refiero a, pues prácticamente donde sea que puedas comprar fondos, deberías poder comprar el FTLICO. Entonces, si tienes tu dinero en el banco A o en la casa de bolsa B o en la fintech C, lo más probable es que el FTLICO esté disponible ahí. Hay algunos bancos que no abren la puerta a distribuir a terceros, solamente distribuyen su producto, pero esto ha ido cambiando con el tiempo y ya cada vez más instituciones financieras en México ofrecen esta arquitectura abierta. Te ofrezco mis fondos, yo banco A, pero también te ofrezco los fondos de B, C y D, ¿no? Y en esos B, C y D están Franklin. Entonces, no pueden abrir un contrato, o sea, no pueden abrir un contrato directamente con nosotros, pero sí con alguna distribuidora o con algún asesor como el de Mau y acceder a los productos, ¿no? Muy bien. Ya hablamos de un poco de las tasas de interés, ya hablamos de CETES directo, ya hablamos de los fondos y de este muy en particular. No se resuelve todo un objetivo de inversión, quiero resaltar ese punto, con un solo vehículo de inversión. Un portafolio de inversión debe tener diferentes vehículos de inversión que se adecúen a una estrategia y esa estrategia debe estar en función de los objetivos y de un perfilamiento del inversionista para así poder tener una adecuada relación de rendimiento-volatilidad, porque muchas veces yo veo por generalmente la gente que no se dedica a invertir, pues que escoge uno o dos fondos y con eso crea una solución que en la mayoría de los casos, me atrevo a decir, pues es subóptima. Y lo que se busca aquí es buscar esa mezcla que se acerque más a los niveles óptimos. Y en ese sentido, pues dándole casi salida al tema de la conversación, es con esta coyuntura de situaciones que se están dando, las tarifas, este declive en las tasas, pues todo este entorno donde el día de hoy se decía que México estaba pues prácticamente en recesión. ¿Qué es lo que tú sugerirías hacer? Claro, así como dices, a ver, ahorita estamos hablando o hemos estado hablando de una clase de activos que es deuda a corto plazo. Y te sorprendería, mucha de la lana invertida en México está invertida en deuda a corto plazo. 75% del dinero que hay en fondos está invertido en deuda a corto plazo, justamente por ese desconocimiento del inversionista de decir, a ver, además del CETE, ¿en dónde más me puedo meter? ¿No? Y pues no necesariamente el CETE va a ser siempre tu mejor opción. A ver, probablemente fue tu mejor opción el año pasado, ¿no? Fue el activo que más rindió dentro de lo mexicano, pero la coyuntura cambia, ¿no? Y esa coyuntura, hoy por hoy, como dices, está cambiando hacia una posible recesión. Y la verdad es que ante una recesión, lo mejor que uno puede hacer como inversionista es empezar a aumentar su plazo en inversiones en renta fija. Es decir, ya no CETES, pero sí bonos de mediano y largo plazo o UDIBonos. ¿Por qué? Porque en una recesión las tasas tienden a bajar y tienden a bajar fuerte. ¿Por qué? Para reactivar la economía. Tasas más bajas, crédito más barato y por lo tanto pues, la economía se vuelve eso, o sea, sale del hoyo en el que se metió en la recesión, ¿no?
Acuérdense que cuando inviertes en bonos, cuando baja la tasa, sube el precio. Es decir, tú quieres que las tasas bajen. Y entre más plazo tengas, pues, tu rendimiento va a ser mayor, ¿no? Entonces, si tú estás invertido, a ver, para que se den una idea, para que se den una idea de lo que ha pasado en estos casi 4 meses, si hubieras invertido en CETES en estos 4 meses, hubieras ganado, y lo estoy viendo ahorita, hubieras ganado alrededor del 3%, ¿no? En lo acumulado, no anualizado, acumulado. 3% si hubieras invertido del 31 de diciembre a hoy en CETES. Si hubieras invertido en deuda de largo plazo, ¿no? Hoy por hoy estarías ganando 8,5%, es decir, el doble, más del doble que CETES. Entonces, eso todavía podría continuar. Las tasas en México siguen muy altas. De hecho, se han estado regresando un poco, dándole oportunidad al inversionista a entrar a instrumentos de largo plazo. Ahora, eso, o sea, si de por sí, o sea, escoger un CETE tiene su gracia, ¿no? Y de ahí el manejo activo en el FTLIQ, pues obviamente escoger más plazo, pues tiene también su ciencia, ¿no? Y ahí el manejo activo ofrece muchísimo, muchísimo valor, de tal forma que se puede hacer también a través de fondos. Y algo de la filosofía de Franklin, de la oficina de aquí en México, es crea building blocks, ¿no? O crea pedacitos de Lego, ¿no? De tal forma que el inversionista pueda agarrar esos pedacitos de Lego y construir un carrito o una casita o un arbolito, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Yo no le estoy imponiendo mandatos o portafolios ya hechos. Si el cliente quiere hacer una casita con sus building blocks, lo va a poder hacer, o un cochecito o lo que sea. Entonces, nosotros tenemos esos building blocks. Tenemos deuda de corto plazo en el FTLIQ, deuda de largo plazo en el FT Bono y el FT Real, deuda de mediano plazo en el FT Corp, deuda dolarizada en el FT Bond, acciones globales en el FT Globe, acciones europeas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos los building blocks para armar estos distintos portafolios según la coyuntura. Y hoy la coyuntura te está diciendo, el set está perdiendo atractivo, métete a cosas de más largo plazo, ¿no? Muy bien, entonces lo que estás tratando de mencionar es que si se quiere maximizar el rendimiento sin salirse de cierta zona de seguridad, pues tal vez sería pausar un poco la inversión en corto plazo y darle más plazo en otro tipo de vehículo de inversión. Exacto, y a ver, y ese asset allocation, o sea, esa forma de colocar el dinero, generalmente tiene que ir acompañada de un asesor, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el asesor es el que se encarga, o sea, su chamba es ver hacia dónde sopla el viento, ¿no? Si tú eres un abogado o eres un doctor, o eres una profesionista, pues probablemente no tengas por qué saber que Banxico va a bajar la tasa o que los aranceles van a traer inflación, o sea, tú te dedicas a las leyes o a la medicina, ¿no? Déjale, o sea, cuando vas cuando te sientes mal, vas al doctor, cuando necesitas algo financieramente hablando, pues vas con tu asesor. Y entonces, ese asset allocation debería ser dado o debería ser, bueno, no impuesto, sino más bien debería ser como diseñado de la mano de un asesor para saber cuándo es momento de, ahora sí, vámonos un poco más de plazo, ahora sí, réstale plazo, ahora sí, métete a equity, ahora sí, lo que sea, ¿no? Ahora sí, como dicen que no podemos controlar el viento, pero sí la dirección de las velas. Exacto. Muy bien. Otra pregunta que nos hicieron en las redes, que creo que es importante, es ¿hacia dónde va Banjico? Ya medio lo dejaste entrever, pero ¿cuál es tu visión? Te digo, Banxico se está desligando de la Fed está en pausa. Generalmente Banxico y la Fed se mueven como en tándem, sin embargo, ahorita están desligados. La Fed probablemente se mantenga en pausa un rato. Banxico no, Banxico va a seguir, yo creo que en su ciclo de recorte. Probablemente en mayo veamos otro recorte de 50 puntos base para llevar la tasa a 8,5. Y ya después de ahí veamos unos 3 o 4 recortes más de 25 puntos base para terminar el año pues, en alrededor del 7,5, 7,75.
Banxico sigue recortando tasas, ¿no? El siguiente paso en este proceso de recorte de tasas va a ser detenerse. Eh, y es probable que se detenga entre el 7 y el 7,5. Es decir, vamos a ver un Banxico, digamos que resumiendo, vamos a ver un Banxico bajando tasas en 2025, y en 2026 vamos a ver un Banxico probablemente en pausa, ya con una política monetaria pues, más normalizada, digamos, alrededor del 7%. Pues es importante y quiero mencionar este detalle. Cuando las bolsas caen un 10%, pues se hace un gran alarido, son titulares. Pero si el CETE termina por debajo de un 8 este año o en 8, significaría un 20% en relación a cómo cerró el año pasado. Y te aseguro que ahí no va a haber tanto headline diciendo los bonos retrocedieron 20% e incluso el inversionista pues puede que hasta no le preste demasiada relevancia. Ujú. Suena paradójico, pero bueno, esto es así. Por otro lado, la tercera pregunta es, ¿cómo nos podría impactar en caso de que haya una recesión aquí en México? Claro, a ver, como decía, ¿no? La mejor manera de jugar o de invertir en una recesión es a través de renta fija, no tanto renta variable, ¿no? Porque generalmente la renta variable es cíclica con la recesión, ¿no? Se deprime la actividad económica, se deprimen los márgenes de las empresas, las acciones van para abajo. Eh, la renta fija no, ¿no? Generalmente la renta fija pues, es al revés. La renta fija, digamos que es un poco contracíclica del ciclo económico, de tal forma que cuando el ciclo económico se empieza a deprimir o se empieza a ralentizar, las tasas tienden a ir para abajo y los precios para arriba. Si las tasas, si la economía está bollante, y se empieza a generar algo de inflación, entonces las tasas irán para arriba y los precios para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos impacta una recesión? Pues hay que repensar las estructuras de la cartera. Probablemente bajarle la ponderación a la renta variable, subirle la ponderación a la renta fija, ¿no? Y a ver, y aquí en México hay mucho, contrario a Brasil, les encanta invertir en cosas brasileñas, ¿no? Hay un home bias importante en Brasil. México no, a México le gusta las acciones de Estados Unidos, ¿no? Las acciones mexicanas les hacen medio el feo, pero las acciones de Estados Unidos es lo que les gusta. La última guerra comercial, pues las acciones en Estados Unidos se movieron lateral, es decir, no fueron a ningún lado, ¿no? Estamos a la mitad de una guerra comercial y en ese sentido, pues las acciones también podrían ser volátiles sin necesariamente llegar a ningún lado, ¿no? Una vez que veamos resolución en la guerra comercial, probablemente las acciones de Estados Unidos regresen a su tendencia alcista, pero hoy que estamos todavía metidos en guerra comercial y que vamos a ver headlines todos los días, 1 o 2 meses más, yo sería precavido con las acciones en general, ¿no? Estados Unidos y México. Dicho eso, pues renta fija de largo plazo creo que es la mejor opción para jugar una posible recesión, ¿no? Y ya que ahorita hablaron de recesiones técnicas, que a mí me choca ese término de 2 trimestres seguidos ya recesión, la verdad es que eso no está escrito en ningún lado, pero bueno, esa es otra discusión. Pero bueno, sí, probablemente sí entremos en una recesión. Pues la mejor forma de jugarlo, hablando desde el punto de vista de un inversionista, es a través de tasas, ¿no? Muy bien. Luis, el tiempo se ha ido rápido. Podríamos extendernos mucho más tiempo. Sé que eres un apasionado, al igual que yo, de los mercados, pero si alguien quiere seguirte, saber tus opiniones, puntos de vista, ¿dónde te encuentra? Claro, generalmente soy bastante activo en Twitter o en X, en la arroba Luis Gonzali. También algunas opiniones un poquito ya más formadas en mi canal de YouTube, que se llama Contrapunto, todo junto, Contrapunto por Luis Gonzali. Ahí vemos, bueno, estoy sacando casi un capítulo diario sobre coyuntura y cosas interesantes. Y en LinkedIn también, bajo mi nombre, Luis González Saucedo.
Ahí me encuentran también. Tengo mis redes abiertas. Si quieren hacerme alguna pregunta, tengo ahí mis mensajes directos abiertos con toda confianza. Muy bien, Luis. Quiero mandarle un saludo a todos los que nos vieron, escucharon. Soy Mauricio de Medina. Este live va a quedar grabado en Facebook y en YouTube. Les pido de favor que nos manden sus comentarios en las redes sociales si les gustaría saber algún tema otro diferente. Si invito de nueva cuenta a Luis. Y bueno, cierro diciendo que si buscan asesoría en inversiones, Better Call Mau. Nos vemos pronto. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.